Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir a ustedes una vez más y ahora vamos a estar estudiando Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Así es que les estoy pidiendo que abran sus Biblias allí mientras hago algunos anuncios. En primer lugar, estamos invitándole a todos los hermanos que no han regresado todavía al templo, que regresen. Estamos teniendo cultos, hemos abierto completamente. Allá en la tienda que edificamos atrás, estamos celebrando sus cultos bajo el aire libre. Tenemos una tienda que construimos. Así es que bienvenidos a regresar, hermanos, los que se sientan seguros en hacerlo. Segundo lugar, estamos celebrando oración desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Los varones estamos viniendo al templo, aquí estamos orando. Y hay dos maneras de conectarse con la oración aquí en el templo. Número uno, puede venir aquí físicamente y orar con nosotros. Y en segundo lugar, durante las 5 y las 6 de la mañana puede usted mandar al pastor Felipe Salazar un texto y puede indicarle: hermano, estoy uniéndome en la oración con ustedes. Y eso nos anima mucho. Aquí hemos estado orando y llegan los textos y nos notifican los hermanos que están uniéndose. Eso apreciamos mucho ese esfuerzo. Las Dorcas también, señoras, están orando de las 5 a las 6 de la mañana por Zoom. Si quieren saber más de eso, pónganse en contacto con la hermana Rosa Salazar, esposa del pastor, y ella les podrá dar más información al respecto. Ahora estamos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10, así es que les estoy pidiendo que lean esa porción de la escritura conmigo. Dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Oremos. Señor, te pedimos tu bendición, tu ayuda en estos momentos que vamos a estar considerando estos textos de la palabra de Dios. Una es nuestra súplica. Por favor, Padre, como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Esta es nuestra oración. Gracias, Padre. Hermanos, esta serie de estudios no solo es una serie de estudios, sermones. Para los miembros de nuestra iglesia local, es un llamado a la oración. Estoy llamando a los miembros de nuestra iglesia a que oremos, que es algo muy importante para la vida de la iglesia. Les invito, por favor, únanse con nosotros y vamos a orar. No solo queremos que la iglesia esté orando, sino queremos que la iglesia ore con efectividad. Queremos que la iglesia no solo ore, sino que sepa orar. Jesús, cuando comenzó a enseñar a la oración, en primer lugar, la Biblia nos dice que Él les enseñó a los discípulos cómo no orar, qué no hacer, usando oraciones repetitivas o orando en una manera egocéntrica, buscando recibir galardón o premio aquí. Nos enseñó cómo no orar. Y eso es muy importante, porque creo yo que la gran mayoría de la gente en el mundo oran, pero no oran bien. Y ahora lo que yo quiero hacer a través de estos estudios es un llamado a la oración a la iglesia, y a la misma vez estoy queriendo instruir a la iglesia sobre qué es y cómo debemos nosotros orar. Ahora, por eso estamos pasando repasando esta serie de estudios sobre la oración. Así es que déjenme brevemente nomás delinear para ustedes o describir para ustedes lo que yo estoy llamando las 5 puertas de oración que yo creo que se encuentran aquí en el Padre Nuestro. La primera puerta es adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. En el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es adoración. Segundo lugar es oración por ti mismo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es oración por uno mismo. En tercer lugar, oración por otros, intercesión, mismas citas. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Los pronombres y los verbos están en plural. No solo estamos hablando por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otros. Intercesión. Cuarta puerta es la puerta de la guerra espiritual.
que es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, cuando oramos nosotros, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno, esa es una puerta que nos invita a orar con revelación, reconociendo, hablando, orando en contra de las potestades que se levantan para ser milicia contra la vida espiritual y contra la iglesia y el reino de Dios. Nosotros nos paramos como vigilias delante de esas potestades y pedimos que se haga la voluntad de Dios y que Dios reprenda estas potestades. Oramos en ese ámbito o con esa revelación en mente. Y al fin oramos una oración de conclusión que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y eso es: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Terminamos nuestras oraciones, aunque todos nuestros asuntos todavía no se hayan concluido en una oración, quizás sean meses o días o años antes de que Dios resuelva un problema que estamos viviendo, pero cada vez que vamos en oración, después de haber presentado nuestras oraciones, después de haber reconocido a Dios, después de haber enfrentado realidades espirituales, nos vamos con paz, reconociendo que Dios, aunque no veamos quizás un cambio inmediato, Dios está en control de todas las cosas, porque de Él es el reino, de Él es el poder. Hemos estructurado la oración del Padre Nuestro en estas 5 puertas sencillas para que lo podamos entender, para que podamos tener un proceso, una guía para orar efectivamente. Ahora, obviamente la oración del Padre Nuestro es mucho más, contiene mucho más que eso, que es lo que vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Ahora nos vamos a enfocar en los primeros 2 versículos, o el primer versículo de este capítulo, primeros 2, capítulo 6, versículos 9 y 10 del Padre Nuestro, que nosotros estamos llamando adoración o intimidad con Dios. Y allí me voy a enfocar. Ahora, en esta parte de la escritura, del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allí encontramos algunas 3 cosas. Lo voy a nombrar 3 hoy. Número 1, intimidad y relación con Dios. Número 2, reverencia. Y número 4, y santidad. Y número 3, sumisión. 1, intimidad. 2, reverencia. Y 3, sumisión. Ahora vamos a enfocarnos en estas 3 palabras que yo encuentro en estos 2 versículos, o en el principio de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a comenzar con estas primeras 2 palabras de esta oración, que es Padre nuestro. Noten, en primer lugar, que la oración comienza, el acceso, la manera de acercarse a Dios apropiadamente es estando en relación propia o correcta con Dios. No cualquier persona puede entrar en la presencia de Dios. No cualquier persona puede presentarse y pedir vanamente lo que quiere pedir. Las personas para quien la oración es efectiva, las personas que sus oraciones son de peso mayor, son las personas que están en relación propia con Dios. Es decir, hay una distinción entre la manera que los demás oran y los demás piden y como los hijos de Dios piden. ¿Sí? El resto del mundo pide por sí mismo y diferentes causas y cosas. Nosotros pedimos por la voluntad de Dios. Ahora, y pedimos como hijos de Dios. Oramos como hijos de Dios porque estamos en relación con Él. Tenemos acceso exclusivo y una manera particular de orar. Nosotros oramos como hijos, tenemos esa relación exclusiva con Dios, todos nosotros los hijos de Dios. Miren lo que dice Efesios 1:5, nosotros somos hijos. Dice lo siguiente: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nosotros todos fuimos, hermanos, la Biblia nos dice, fuimos elegidos, fuimos nosotros predestinados
para ser adoptados hijos de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de estar en esa situación donde somos en todos los sentidos, en un sentido profundo y real, somos hijos de Dios. Usted, hermano, que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted, hermana, que ha sido salvo por medio de la fe, es un hijo de Dios. Y con eso vienen muchos privilegios y muchas bendiciones. Ahora, ¿cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, según esta escritura, la Biblia nos dice en el versículo Efesios 1:4, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así llegamos a ser hijos. En otras palabras, Dios nos escogió. ¿Cómo? En Él. Eso quiere decir lo siguiente, que Dios, antes que cualquier cosa, escogió al Hijo. Y cuando escogió al Hijo, escogió también a todos los que habían de creer en Él. Y así Dios nos escogió a nosotros antes de que tuviésemos existencia, antes de que el mundo fuera creado. Dios escogió el Hijo. Cuando Él escogió el Hijo que naciera, que viviera y que redimiera al mundo, cuando Él escogió que el Hijo nacería en Belén de Galilea, cuando Él escogió el Hijo que sería el Redentor de todo el mundo, cuando Él tomó esa decisión y escogió el Hijo, entonces también escogió a todos los que íbamos a creer en Él. La segunda cosa que nos revela Efesios en el versículo 7 del capítulo 1 es esto, que Él no solo nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, sino que Él nos redimió en tiempo. Así es como llegamos a ser hijos de Dios, nos redimió. Miren lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Éramos pecadores. No había ningún sentido en que nosotros podíamos ser llamados hijos de Dios. Él era santo. Nosotros, el pecado nos había ensuciado. Éramos rebeldes, tercos. No queríamos las cosas de Dios. Estábamos fuera de las promesas de los hijos de Dios. Y a pesar de toda esta realidad, nuestra realidad, que en ningún sentido éramos hijos de Dios, Él nos amó y se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario como sacrificio por nuestros pecados. Y para todos los que creímos el Evangelio y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, Dios en ese momento nos declaró hijos de Dios. Somos hijos y eso nos da el privilegio y la responsabilidad. Entonces es privilegio y responsabilidad de poder tener acceso al Padre y la responsabilidad de orar en una manera ordenada para que el Padre se agrade de nuestras oraciones y pueda lograr su voluntad en el mundo a través de nuestras oraciones. Somos sus hijos y tenemos el grande privilegio de ser sus hijos. Óigame bien, lo que estoy diciendo en esta parte, que cuando la oración del Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando comienza con esa frase Padre Nuestro, Dios está diciendo, subrayando nuestra relación con Él y su relación para nosotros. Él es nuestro Padre. Y déjame decir esto, Dios no es el Padre de todas las gentes del mundo. Él crió todo y como padres, como creadores, padres de la creación, pero nosotros somos sus hijos. Y la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, no se ha entregado a Cristo, ellos no son hijos de Dios como nosotros lo somos. Entonces la segunda pregunta que tengo es esta: ¿cómo es entonces que hijos que han sido adoptados por Dios se relacionan con el Padre en oración, con Dios en oración? Bueno, en primer lugar, solo podemos tener acceso a Él porque Él es nuestro Padre. Y en segundo lugar, nosotros, hermanos,
nos relacionamos con Dios en tres maneras. Déjenme nombrárselas. Número uno, nos relacionamos con Dios reconociendo y expresando gratitud por su trascendencia. Y en segundo lugar, nosotros nos relacionamos con Dios reconociendo su santidad. Y en tercer lugar, nosotros nos relacionamos con Dios demostrando su misión. Estas tres palabras son tan importantes en la oración y se encuentran aquí en los versículos 9 y 10 de Mateo capítulo 6, donde la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos, trascendencia, santificado sea tu nombre, santidad, venga tu reino, hágase tu voluntad, sumisión. Estas tres cosas forman una parte integrante de nuestra oración. Nosotros nos quedamos atónitos, nos quedamos maravillados del hecho de que Dios ha escogido revelarse a nosotros. Dios es trascendente. Cada vez que nos acercamos a la oración, estamos reconociendo: Dios no tiene que haberse revelado. Dios no tiene por qué haberse demostrado a nosotros. Dios no tiene por qué haber demostradonos un camino de acceso a Él. No tiene que haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Dios es trascendente. Eso quiere decir que Dios existe independiente de todo lo que está en el mundo y en la creación. Él es sublime, mucho más elevado y más alto que las cosas creadas. Dios es el único ser verdaderamente trascendente. Él existe sobre la creación. Pablo en Romanos 11, 33 al 36 trató de captar algo de esta realidad cuando él dijo lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él la gloria por los siglos. Amén. Dios es trascendente. Déjenme decirles otra cosa que esto quiere decir, y en realidad mostrarles una paradoja. Creo que así se dice, un paradox. Él es el creador que existe fuera del tiempo y el espacio. Y como tal, imagínense, Dios está fuera de nuestra esfera de existencia. Como tal, si Dios hubiera escogido guardar silencio, crear el mundo y entonces guardar silencio y no tomar ninguna acción para revelarse a sí mismo a los seres humanos, Dios no lo pudiéramos comprender ni conocer. Estaría fuera completamente de nuestra capacidad de entender cómo Él es, de escudriñar, de buscar a Dios. Sería imposible. ¿Por qué? Porque Él existe fuera de nuestra esfera de existencia, de nuestra realidad. Existe fuera de todo ello. Pero aquí está la cosa increíble, y esto debe de asombrarnos cuando nos estamos acercando a la oración, que Dios, aunque es trascendente y existe fuera del tiempo y del espacio, fuera de nuestra esfera de existencia, aunque Él existe allá y nosotros acá, finitos, limitados en todos los sentidos, aunque esa es la realidad, Dios escogió revelarse a nosotros. Usted se acerca a la oración como hijo a un Dios que quiere revelarse, a un Dios que quiere darnos las riquezas de su sabiduría y de sus conocimientos, a un Dios que no venimos con presunción de que vamos a enseñar o que somos los grandes hijos de Dios. Llegamos con la humildad necesaria y el agradecimiento, entendiendo que este Dios escogió revelarse, y este Dios que nosotros servimos no solo escogió revelarse, sino que Él quiere que nosotros lo conozcamos.
Él anhela que nosotros lo conozcamos. Este deseo que Dios tiene de ser reconocido por nosotros, los seres que llevamos la imagen de Dios, se manifestó cuando Él comenzó a revelarse a los patriarcas, a hablar con Abraham, a revelarse a Noé, a revelarse a los profetas, y al fin la revelación máxima de nuestro Dios la encontramos en Cristo Jesús. La pasión que Dios tiene para que nosotros lo conozcamos. Es fascinante, ¿no? Cuando usted se hinca en la presencia de Dios o se para donde quiera que esté y levanta su voz, su mente, sus pensamientos para buscar a Dios, sepa que Dios interesa en que usted lo conozca. Es fascinante. Eso es increíble de saber. Jesucristo se quiere revelar a nosotros. Él anhela ser conocido por nosotros. Eso debería de causar gozo en el que busca la presencia de Dios en oración. La segunda cosa que nosotros hacemos, o la segunda cosa que nosotros debemos entender en nuestra relación con Dios en oración, no solo es que Él es trascendente, sino que nuestro Dios es un Dios de santidad. Y eso debe de causarnos a nosotros que nos acerquemos a Dios con reverencia y respeto. ¿Sí? Y eso lo encuentro en la frase que dice: santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante, ¿verdad? Porque algunas cosas suceden cuando usted está en la presencia de un Dios santo. Fue R.C. Sproul quien dijo lo siguiente: la sensación más clara que tiene un ser humano cuando experimenta lo sagrado o lo santo es una sensación abrumadora de ser criatura. Es decir, cuando estamos en la presencia de Dios nos sentimos humildes y nos volvemos más conscientes de nosotros mismos como criaturas. Esto es lo opuesto a la tentación original de Satanás, cuando Satanás le dijo a Eva: serás semejante a Dios. Es decir, cuando nosotros, seres tan frágiles, entramos en la presencia de Dios, de un Dios santo, ¿saben lo que llega a nuestro corazón y nuestra mente? Nosotros somos terrenales. No debemos de tener ninguna razón por qué tener acceso a este gran Dios, pero lo tenemos. Lo tenemos porque Dios ha escogido en su grande misericordia revelarse a nosotros. Y nosotros nos acercamos a este Dios reconociendo su santidad, reconociendo su justicia. Y también con el sentido profundo de que somos nosotros seres humanos, criatura, creación, personas, si no fuera por la sangre de Jesucristo, indignas de estar en la presencia del Señor. La santidad de Dios inevitablemente nos conducirá hacia un entendimiento más radical de nuestra naturaleza pecaminosa. Y al ir entendiendo y captando con mayor plenitud nuestra naturaleza pecaminosa, lo que eso nos va a llevar a hacer es a una dependencia mayor, total, en el Dios que nos salvó. Entre más cerca uno camina a Dios, más conciencia tenemos de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, de su grandeza, de su santidad. En el libro La Santidad de Dios, R.C. Sproul dice que hasta que nos inclinemos a estos aspectos de la naturaleza de Dios, es decir, su santidad, nunca podremos apreciar lo que Él ha hecho o lo que Él ha hecho por nosotros en su gracia. Y es cierto, nosotros, para poder captar la inmensidad de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros,
tenemos que entender con mayor claridad la santidad de este Dios. Él no tiene que haber muerto por nosotros. Él no tiene que haberse entregado por nuestros pecados. Él lo hizo porque Él nos amó. Entonces eso quiere decir que la actitud que el que se va acercando a Dios, considerando la santidad de Dios, debe ser una actitud de profunda reverencia, que se mezcla con el temor y el asombro. El asombro no solo es un sentimiento, es respeto, es reconocimiento que se preserva en un compromiso que nosotros tenemos con Él. La santidad de Dios, cuando se experimenta, nos compromete a vivir una clase de vida de santidad y de pureza que solo se puede vivir y que solo se vive por aquellos que verdaderamente entienden que Dios es santo. Mire cómo la Biblia en Hechos 9:31 describe las iglesias de Judea y de Galilea y Samaria. Dice lo siguiente, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, crecía en el temor de Dios y en la gracia de Dios y en la consolación del Espíritu Santo. ¿Sí ven, hermanos? La santidad de Dios es de tanto beneficio para nosotros, nos balancea nuestra estima de nosotros mismos. En último lugar, la tercera manera en que nosotros nos acercamos a Dios o nos movemos en relación a Dios es esto, que nosotros siempre en oración, antes de comenzar nuestras peticiones y lo demás, guerra espiritual y lo demás, nosotros debemos de demostrar una actitud de sumisión. Oigan lo que dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros nos sometemos a Dios en oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros anhelamos el día que el reino de Dios se establezca en la tierra. Nosotros no ponemos nuestra confianza en los gobiernos, los gobernadores, los gobernantes de este mundo, sean de cualquier partido político. Nosotros no somos un pueblo político. Votamos porque es responsabilidad, pero no somos un pueblo político. Nosotros anhelamos la venida del reino de Dios sobre la tierra. Isaías, en el capítulo 11, versículos 6 al 10, intentó describir cómo iba a ser ese reino tan lleno de paz y de tranquilidad, cuando él dijo lo siguiente. Lean conmigo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntos, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ese es el reino que nosotros anhelamos. No este reino. Nosotros en la oración nos sometemos a la voluntad de Dios y no a la voluntad humana. Al reino de Dios y no a reinos humanos. A la autoridad de Dios.
nosotros buscamos a Dios en oración. Para concluir, en la oración hay 4 cosas. Número 1, reconocemos a nuestro derecho, usamos nuestro privilegio como hijos de Dios y reconocemos a nuestro Padre y nos ha dado a nosotros más bien derecho de estar en su presencia. 1, Padre nuestro. Segundo lugar, nosotros entramos en su presencia con reverencia. Y en tercer lugar, entramos en su presencia con sumisión. Mi deseo, hermanos, es que la vida de oración ustedes vaya creciendo y ustedes puedan llegar a ser hijos de Dios que con mucha efectividad buscan la presencia del Señor y pueden gozar muchas maravillosas experiencias en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Señor, te pido que bendigas a estos hermanos, todos los que han escuchado este mensaje. Te pido, como los discípulos le pidieron a nuestro Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Por favor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan una excelente semana junto a su familia y sus amigos. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.